Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando Dios dice o enseña algún principio o proféticamente habla y dice que hay algo que va a ocurrir, nosotros los creyentes, las personas de fe, lo que debemos de hacer es poner atención en aquello que Dios enseña, especialmente a través de su palabra, someternos a aquello que Dios dice, amar lo que Dios está diciendo y seguir sus instrucciones, de tal manera que nosotros le agrademos a Él. Y si se cumple aquello que de seguro se cumplirá, que Dios ha dicho, tener contentamiento por la persona bendecida, por la persona que ha encontrado bienestar, bendición, y tener un corazón contento y agradecido delante de Dios por lo que ha acontecido a nuestros hermanos, o a nuestro hermano, o a quien Dios haya bendecido. En el caso de Jacob y Esaú, desde el vientre de su madre, Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Dios sabía por qué lo dijo. Seguramente, como siempre, Dios tiene la razón. Y llegó el momento donde Rebeca, que recibió la bendición, tomó decisiones de protección sobre aquella profecía. ¿Por qué? Porque se iban a hacer algunas cosas equivocadas con relación a la voluntad de Dios. Y Esaú, que parecía ser la persona afectada, mas sin embargo tenemos nosotros que analizar que no fue un ser humano el primero que dijo que él, siendo el mayor, serviría a su hermano menor, sino que fue el mismo Dios. Por lo tanto, Esaú debió, considerando que Dios mismo le había dicho, debió someterse a lo que Dios dijo y también guardar el propósito de Dios en su vida y tratar en su vida de agradar a Dios y someterse o estar bajo la protección espiritual del liderazgo de Jacob. Mas sin embargo, no va a ocurrir así. En esta tercera parte que vamos a estar mirando de la vida y este caso de bendición de Dios sobre las vidas de estas personas, de Isaac y Jacob, pues vamos a mirar que la acción que toma Esaú, cuando se da cuenta de lo que ha pasado, es una acción bastante equivocada delante de Dios. Podría tener un entendimiento humano, pero nosotros los humanos hemos de someternos a Dios. Miremos entonces la historia de Esaú, cuando él regresa de traer esa caza a la que había salido al campo a cazar, ese animal. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y hoy continuamos en el libro de Génesis, capítulo 27, en su tercera parte. Así es que hoy nosotros continuamos en el versículo 31. Voy a leer el 30 para recordar dónde quedamos. Y dice: aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Pues al mismo tiempo de que terminó Jacob de llevar a cabo aquello que su madre le había
le había instruido detalladamente que lo hiciera, y él lo hizo. Pues cuando terminó todo, en ese mismo instante estaba llegando su hermano Esaú, de cazar del campo, listo con un animal cazado para cocinar para su padre. Versículo 31. E hizo, hablando de Esaú, e hizo también guisado y trajo a su padre. Y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, versículo 32, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Observen esto. Fue un momento muy sorpresivo. Yo creo, este es un comentario mío, que Isaac todavía estaba pensando en que la voz de quien había escuchado que estaba con él era de Jacob y las manos eran las de Esaú. Y yo creo que a pesar de haber hecho la oración de bendición para Jacob, todavía estaba debatiendo porque acababa de ocurrir, y en eso entra Esaú en una hora, quizás nada más lo que tardó en hacer la comida. Y entonces, al escuchar la voz y decirle que había traído la comida, pues Isaac se sorprendió. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? Es otra pregunta que enseña la confusión, la duda, la intriga, lo que pasa en la mente de Isaac. Tanto que mismo Esaú le tiene que decir, soy yo, tu hijo primogénito, Esaú. Versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Observen eso. Observemos que Isaac estaba seguro que aquella bendición que él había dado iba a ser efectiva. Y les digo esto. Consideremos, si hubiese sido un engaño meramente humano, si Dios tendría que bendecir a una persona que trata de obtener algo a través de engaños, de mentiras y de traición. La respuesta la encontramos y decimos no. Pues Dios no puede ser engañado. Entonces, si hubiese sido un engaño, aquella bendición no sería realmente efectiva. Lo vamos a mirar otra vez y vamos a anotar lo que ocurre al final de la historia. Así es que mismo Isaac estaba seguro que aquella bendición que él hizo sobre Jacob iba a ser efectiva, iba a llevarse a cabo. Y repito, si hubiera sido en base en engaño, totalmente un engaño como nosotros lo conocemos, bajo traición, bajo mala maña, con alevosiva y ventaja, no hubiera ocurrido. Dios no puede ser engañado. Mas, sin embargo, todo esto está aquí en la historia para notar nosotros cuál va a ser la reacción de Esaú. ¿Y qué es lo que va a hablar Esaú cuando se encuentre en esta situación? ¿Y qué es lo que va a salir de Esaú? Porque la Biblia toda nos va a hablar y a decir, siempre que hable de Esaú, que cometió un grave error.
Esa es una realidad bíblica. Y poco a poco vamos a ir entendiendo nosotros de que así es. De que Rebeca y Jacob actuaron dentro de los parámetros espirituales que eran correctos. 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Observen, el dolor que aquel hombre sintió, que aquel joven sintió, fue un dolor muy amargo. Fue un dolor que le causó un grito, una exclamación con tanta amargura que hubo hasta llanto. Las traducciones de la palabra clamor y exclamación significa que hubo hasta llanto. La profecía era conocida y este llanto también enseña que por el producto de la amargura no es nada más porque él no fue bendecido, sino porque no quería que Jacob fuera bendecido. Entendamos eso y miremos cómo él sigue diciendo ciertas cosas en la historia. Versículo 35. Y él dijo, hablando de Isaac: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esta palabra de engaño se ha traducido también con traición. Vino tu hermano Jacob, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esto, amados hermanos, es una expresión humana. ¿Por qué digo que humana? Porque recordemos que es una realidad que aquellos Jacob y su madre hicieron algo que no estaba acorde con la mente de Isaac y Esaú. Lógicamente las expresiones humanas van a salir: me engañaron. ¿Por qué? Porque al estar debatiendo Isaac, pues él realmente tenía la intención, porque no entendía la profecía a plenitud, pues iba a respetar lo que es, lo que comúnmente se hace. ¿Y qué es lo que se hace? Bendecir al hijo mayor. Eso es lo que hacen los padres en la antigüedad y en algunas áreas en la actualidad. El hijo mayor es alguien especial, no porque sea más baluarte o no, sino porque fue el primero. Y la misma Biblia enseña que hay ciertas leyes con relación a los primogénitos. Entonces Isaac, pues él deseaba cumplir lo que siempre se hacía. Pero Dios tenía otra disposición por razones del comportamiento que Dios ya sabía que se iba a dar en Esaú. Y aquí miramos un Esaú que tuvo gran amargura por esto que aconteció. Que nosotros podríamos decir, pues yo también hubiera sentido amargura si me ocurre eso. Y es entendible humanamente, pero si nosotros deseamos la bendición de Dios, debemos de también bien tomar buenas decisiones, y miramos que las decisiones ya pasadas de Esaú no son las más correctas. Nunca debió de haber vendido su primogenitura. Él debió de decir a su padre lo que había hecho. Entendamos eso. No debió de haberse casado con las Eteas, ni tampoco haberse casado con dos, mucho menos. Ahora está aquí y él piensa que es merecedor de la bendición de su padre. ¿Por qué? Porque él salió primero del vientre de su madre. Y le causa amargura. Pero no está analizando su vida, de sus acciones. Simple y sencillamente están Isaac y Esaú, están pensando con su mente humana, y es cierto en su mente humana que los engañaron, pero en el mundo espiritual
no había hecho Esaú lo correcto delante de Dios. Había perdido y aparte la había vendido por decisión propia y había menospreciado su primogenitura y ahora la quiere recuperar. Algo que después va a decir la Biblia en el Nuevo Testamento, que él cometió un grave error al hacer eso. Entonces, en el versículo 36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, hablando de su hermano, pues ya me ha suplantado 2 veces. Ustedes, si recuerdan la historia que hemos visto, podemos recordar cuáles 2 veces lo ha suplantado. Observen lo que él dice y notemos si es verdad lo que dice. Me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Pregunto, ¿de verdad ejerció gran fuerza y poder Jacob cuando dijo, véndeme tu primogenitura? Y él dijo, y Esaú dijo, yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Y la menospreció, dice la Biblia. Entonces Jacob hizo gran fuerza, se apoderó realmente, esa es la palabra correcta, Jacob se apoderó de su primogenitura. Pues tenemos que aceptar que no es cierto, que Esaú prácticamente la menospreció. Eso es lo que dice la Biblia, y la vendió por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque estaba cansado y no quiso hacer de comer. Hizo un mal negocio, pero era otra de sus decisiones y de las maneras que él miraba la vida. ¿Cuál era la otra vez? Bueno, él dice, me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, lo cual es falso, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Yo pregunto, ¿era de él cuando Dios mismo había dicho desde el vientre de su madre que el mayor serviría al menor? Y dijo, está hablando Esaú con Isaac su padre, ¿no has guardado bendición para mí? Escucha, él, como aquellas veces que un ser humano se porta mal y todavía lucha por querer obtener algo bueno, tratando de justificarse en muchos aspectos y poniendo culpas y responsabilidades en otra persona. Así es que ya tenemos un caso en la Biblia anteriormente, en el principio de los tiempos, cuando Dios habló con Caín y le dijo, si bien hicieres, ¿no serías engrandecido? Aquí estamos en la misma situación. Esaú, si tú haces bien, tú vas a ser bendecido. Y aún en este momento bastaría que Esaú dijera, lo entiendo, la profecía se cumplió, bueno, yo voy a estar bajo mi hermano. Y así Esaú iba a ser bendecido. Pero Esaú iba a resistir a esa profecía. Perdón. ¿Qué le contestó Isaac cuando le dijo a Esaú si tenía otra bendición? Versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, escucha, perdón, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Pues esa es parte de la profecía que se estaba cumpliendo. Ahí Isaac le está diciendo, en mi bendición,
Yo declaré que tú le servirías a él. Esa era la profecía. Y declaré bendiciones en abundancia de la tierra de trigo y lo que él siembre. Y declaré que todos sus hermanos le servirían o estarían. Realmente aquí la expresión, y lo vamos a mirar, es realmente estar bajo de una cobertura espiritual. Todo se va a tratar de que Jacob va a llevar la descendencia de la semilla de la promesa, de la simiente prometida a través de las generaciones, y no Esaú, por el comportamiento de Esaú. Y Dios ya lo sabía, porque recuerden, tiene el atributo de presciencia. Él sabe el futuro y él escogió a Jacob. Al escuchar esto, Esaú respondió. Versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? O sea, padre, ¿no puedes bendecir 2 veces? Pues si hubiera sido basado en mentiras, la otra bendición no tendría validez. Dios no bendice las mentiras, los engaños, las traiciones. Eso podrá ser una apariencia humana, pero Dios no los bendice. Y digo apariencia humana porque en ocasiones el hombre hace algo equivocado y gana o adquiere algo en este mundo y piensa que está bendecido. Pero eso es algo ficticio, es una mentira. Aquí Esaú dice: hey, puedes bendecirme otra vez a mí. Pero la otra había sido real y había sido parte de la profecía. No había reversa, no había el cómo volver a hacer una oración de bendición y que fuera real sobre Esaú. ¿Qué le dice? ¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Pero no había bendición. La bendición la perdió Esaú, no porque Jacob fue el que se vistió como él y fue a Isaac, sino porque Esaú la perdió por su conducta. Recordemos eso. La perdió por sus decisiones. La perdió porque la vendió. La perdió porque la despreció. Y ahora, pues en su humanidad, tiene gran sentir. Y tiene gran amargura. Y tiene gran llanto. Porque se está dando cuenta de la gravedad del asunto. Ahora, todavía Esaú puede tomar la decisión de estar bajo la cobertura de su hermano. Al final de cuentas, Dios lo había dicho. 39. Isaac iba a hacer una oración de bendición por él. Pero escuchémosla. 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Esto realmente es una bendición. Pero es una bendición como la que sabemos nosotros, que todo el ser humano necesita comida y beber agua y vestido y esas cosas básicas, pero que no le iba a faltar. Que iba a tener suficiente fruto de la tierra, grosura de la tierra,
grosura es algo grande, de la tierra es el fruto de la tierra, y que iba a ser a través del rocío de los cielos de arriba. O sea que iba a tener lo suficiente agua, era lo que se producía, como se producía en aquel tiempo. Isaac dijo, tú vas a tener eso, no vas a batallar, no te va a faltar. Versículo 40. Observemos, porque Isaac aquí ya está entrando en razonamiento y en entendimiento de lo que se decía la profecía. Porque la profecía también decía que uno será más fuerte que el otro en cierto aspecto. Y por tu espada está orando Isaac por Esaú. Y en la segunda parte, en el versículo 40, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Esa fue la declaración de bendición. Si él hacía eso, hasta ahí, perfecto. Vas a ser bendecido, vas a tener comida, vas a tener bendición del cielo, vas a tener dónde vivir, vas a estar bien. Y por tu espada vivirás. Vas a ser una persona un guerrero. Eso es lo que dice. Pero a tu hermano menor le servirás, a tu hermano Jacob servirás. Y Isaac continúa su oración de bendición a Esaú y le dice, y sucederá cuando te fortalezcas, como eres hombre de guerra, sucederá que cuando te fortalezcas, y esta es una profecía más que una bendición, que descargarás su yugo de tu cerviz. De otra manera, tú te vas a hacer fuerte y no vas a querer estar bajo tu hermano y te vas a quitar. Eso es lo que significa. En otras palabras, vas a estar bajo la cobertura de tu hermano, pero no te va a gustar ese yugo, esa atadura, esa unión a tu hermano. Y cuando te fortalezcas y te engrandezcas y te hagas poderoso, tú te vas a ir, no te vas a quedar con tu hermano. Vas hasta pelear contra tu hermano. Y es parte de la profecía. Aquí Isaac empieza a clarificar su mente. Al mirar todo lo que ha ocurrido y entenderlo, y al mirar cómo exige también yo quiero ser bendecido, Isaac hace una oración de bendición y de profecía, pero le declara lo que va a ocurrir, porque Isaac ya lo estaba entendiendo casi completamente. Todavía faltaba un poquito que hablara Isaac para entenderlo nosotros a través de la Biblia. Así es que eso fue lo que se declaró sobre Esaú. Repito, vas a ser bendecido, vas a tener comida, te va a bendecir Dios del cielo con agua, con lo que necesites, y vas a vivir, por tu espada vivirás, vas a pelear siempre, pero a tu hermano servirás, porque eso era necesario si quería ser bendecido. ¿Pero qué le dijo su padre? Pero cuando te fortalezcas, cuando crezcas, cuando te hagas poderoso, sucederá que vas a quitar el yugo de tu hermano, que no vas a querer estar bajo su cobertura, que te vas a ir y que aún vas a pelear contra él. Versículo 41, y este es el último versículo de este video. Vamos a tener una cuarta parte. Dice así: después de que ocurrió aquello, observen, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Note que la palabra no dice lo aborreció
porque fue robado, fue usurpado, porque las únicas personas que le dicen a Jacob que es un usurpador y un suplantador es Esaú, y lo dice enojado. Es verdad que Jacob significa también suplantador, pero ese es algo agregado. El verdadero significado, el primer significado de Jacob es aquel que toma del calcañar, que fue lo que ocurrió cuando nació. Y repito, la única persona que le dice que es usurpador en esta historia es Esaú. Y lo hace humanamente y en su enojo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Repito el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, ¿qué dijo? Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Escuchemos, y escuchemos bien. En la Biblia, ese sentir de corazón es señal de una amargura muy grande que se tiene en su interior. Aquí habla de tener paciencia para tomar venganza. Aquí habla de que no olvidaría aquello. Aquí habla de que él no estaba dispuesto a estar bajo la cobertura de su hermano menor. Aquí habla y entiende él que aún su padre podría defender a Jacob, pero que él tenía la suficiente paciencia para dejar y esperar que muriera Isaac y que entonces tomaría acción. Aquí habla de que él jamás apartaría de su mente y de su corazón ese deseo. Y es algo que en la Biblia se va a mirar a través de la historia y la Biblia lo va a nombrar. Y es algo que Dios siempre va a reprobar de Esaú. Y nosotros lo vamos a ver. Así es que, ¿cuál era el deseo de Esaú? Matar a Jacob. ¿Cuál así era la profecía de Dios? Que el mayor serviría al menor. Realmente Esaú estaba enojado también con algo que venía desde el vientre de ellos y que Dios mismo lo había dicho. ¿Cuál es el mensaje exegético que nos enseña la Biblia en estos versículos que acabamos de leer? Nos enseña que a veces un ser humano como Esaú, que ha tenido malas decisiones, exige bendiciones que ya ha perdido. Y que tengamos cuidado, porque Esaú no respetó lo que Dios dijo como profecía. Y que inclusive Isaac también batalló para entenderla. Pero al final muestra que él ya está entrando en entendimiento. Y que aquella bendición sobre Jacob, por cuanto era una bendición de Dios, no podría ser cambiada nunca. Y cuando se declara la bendición o la oración de bendición sobre Esaú, también se declara una profecía de lo que iba a continuar haciendo Esaú. Y miramos qué tan grande era la amargura de Esaú. Y esa fue otra parte de las decisiones de su vida donde gravemente se equivocó. ¿Qué nos enseña esto en principio para la actualidad? Algo hermenéutico para la actualidad. Un principio que nosotros podamos usar. Primero,
Repito, si Dios dice algo, nosotros en la actualidad igual debemos de atenderlo, obedecerlo, amarlo y practicarlo. Y contentarnos si alguien es bendecido y en apariencia nosotros no. Lo que debemos de nosotros de observar es qué es lo que hacemos nosotros, nuestra conducta. ¿Para qué? Para buscar nosotros agradar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que si Dios decide bendecir a alguien más, que es más nuevo en el Evangelio, o que tiene menos escuela que nosotros, o que nosotros pensamos que sabe menos, si Dios así lo quiere bendecir, alégrate. Al final de cuentas, Dios tiene bendición para él y para ti. Tú alégrate. Y yo también debo de alegrarme en aquellos que crecen y son bendecidos por Dios. Y respetar a nuestro Dios y sus bendiciones. Que no entre ninguna raíz de amargura en nuestra vida. Y sobre todo, cuando batallemos con nuestra mente, que pase en nuestra vida lo que a Isaac, para que lleguemos al entendimiento. Porque lo que Dios dice no tiene reversa. Él no va a cambiar lo que ya determinó hacer, porque Él ya mira cómo son las cosas, porque tiene conocimiento sobre el futuro. Por último, repito, como ya he repetido en los otros videos, no creamos que esto fue un engaño basado en una humanidad mentirosa y traicionera de Rebeca y Jacob. No, mi hermano, esto es más profundo, es un nivel espiritual de protección a algo que debe de cumplirse en la familia, que hay una parte de la familia que lo entiende y otra parte que no lo entiende. Así ocurre en todas las familias, pero no creamos que es una traición y que Dios bendice hasta a los traicioneros, porque eso no es cierto. No es cierto, no será cierto, ni nunca será cierto. Así es que te esperamos para mirar la cuarta parte y miremos cuál fue el resultado de todo esto. Porque eso lo vamos a mirar a través de toda la Biblia. Así es que Dios bendiga tu vida, tu familia, tus hijos, tu entrar y tu salir. Y te espero para el próximo video. Y repito, este es el video número 3 de la historia de Jacob y Esaú. Por favor, mira el primero, mira el segundo, mira el tercero, mira el cuarto y sigue mirando todos los videos, porque hay vida en la verdad. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.